Ahora sí, empecemos de manera formal. Bueno, doña Laura, mucho gusto. Mi nombre es William, Angelín y Fernanda, ¿verdad? Somos estudiantes de la UNED. Y vamos a hacerle algunas preguntas para conocer más a fondo, pues, la dinámica de ayuda en acción. De acuerdo. ¿Nos podría decir cuál es su nombre completo? Mi nombre es Laura Castellón Menegas. ¿Y qué puesto desempeña dentro? Soy oficial de iniciativas económicas. Quiere decir que vemos todo el componente de emprendimiento y empleabilidad. Okay. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar para la ONG? 10 meses. 10 meses. Sí, tengo 14 años de experiencia trabajando en ONGs. Ah, ya he trabajado en otras. Anteriormente trabajé para Naciones Unidas. Ah, ok, detallazo, ¿verdad? Okay, entonces estamos hablando con alguien que tiene bastante conocimiento. ¿Cuál sería el nombre de la organización? Fundación Ayuda en Acción, así se llama y trabaja diferentes proyectos. Okay. ¿Cuáles serían, cómo podría decirnos usted algunas características de la ONG? Algunas características de la ONG. Perdón, quería interrumpir. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienen de trabajar en la zona? Específicamente, ¿cuáles son los servicios que ustedes brindan? ¿Cuáles son las áreas de trabajo, verdad? ¿Cómo se dividen internamente ustedes? Ok. Sí, bueno, la fundación tiene desde el 2020 de estar en Costa Rica, pero su sede está en España desde 1981. Está en funcionamiento en los 34 países que ya les mencioné. Y aquí en Costa Rica atiende toda la zona norte, los 5 cantones y algunos de la GAM. Trabajamos con socios estratégicos, ¿verdad?, para desarrollar los diferentes procesos. Entonces, ¿qué vemos? El componente de inclusión económica, que quiere decir emprendimiento y empleabilidad. Y también el componente de protección y prevención de violencia basada en género. Porque si no trabajamos lo que es la línea de prevención de violencia, ¿verdad?, no podemos ir de la mano en temas de desarrollo con un trabajo, un emprendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos una autonomía en las mujeres, en los jóvenes y en los niños? Porque también atendemos niñez, juventudes, mujeres y por supuesto que hombres también. Pero esta población con un nivel de vulnerabilidad que en muchas ocasiones no nos permite acceder a un empleo digno o desarrollar un emprendimiento. No sé si así a grandes rasgos me doy a entender. Escucho una bulla rara aquí. Tal vez es por el ruido de afuera. Algo está pasando. Puse a grabar esto, pero no sé qué está pasando. Está dormidito el bebé. Sí. Seguimos. Sí. Bueno, entonces vamos a ver si logré entender, como que abarcan 3 rangos o 3 áreas. Lo podemos decir el tema de inclusión económica, prevención y protección de violencia y también regularización migratoria, ¿verdad? Lo importante que es tener, sí, correcto, un documento de identidad que nos permita acceder a los derechos, desde la educación, la salud. Ok, esto específicamente, aplicaría para personas costarricenses y también para extranjeros, correcto. Sí, pero prioritariamente población en movilidad humana, que le llamamos migrante, solicitante de protección internacional o de segunda generación, ¿verdad?, que son costarricenses con padres nicaragüenses o de Venezuela, de Cuba, eso es de segunda generación. Por eso abarca el término de movilidad humana. Movilidad humana. Y para el tema de lo de violencia, también para este tipo de población. Sí, es que todo se trabaja en conjunto. Si, por ejemplo, yo voy a incorporarme a un curso de manipulación de alimentos o auxiliar de cocina, yo llevo el componente de habilidades para la vida, ya paso al curso técnico, por decirlo así, o ya el curso específico, y también va complementado con el proceso de sensibilización en género. Entonces abarca como toda esta línea. Igual, si yo soy una persona emprendedora o un grupo de personas emprendedoras, en algún momento de mi proceso formativo voy a llevar sensibilización en género. ¿Querías comprobar si estaba grabando? El mío no sé, no quiso, más bien empezó a hacer bulla. Sí, estamos bien. Está bien, estamos bien. Ok. ¿Podría usted decirnos algunos datos relacionados a la misión y la visión de la ONG?
siempre están relacionados al poder atender a esas comunidades o personas, ¿verdad?, que requieren ese apoyo, ese conocimiento de mis derechos, de cómo acceder o cómo poder lograr una cohesión social, ¿verdad?, que donde yo llegué pueda ir desarrollarme, pueda igual ejercer mis derechos que cualquier persona nacional, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en esta línea de atención a esta población que en su minoría la institucionalidad pública no atiende, por ejemplo, ¿verdad? O no tiene ese brazo que pueda acaparar a toda la atención a esta población que lo requiere. Y siempre con la visión de poder alcanzar a más comunidades que les permita ejercer sus derechos y también la prevención de la violencia. Ok, genial. Ok, ya habíamos visto, pero me gustaría si lo puede repetir la cobertura geográfica de los servicios que ustedes... Claro. Estamos en los 5 cantones del norte, que sería desde La Cruz, Upala, Los Chiles, Guatuso y San Carlos. Y también en La Gama, específicamente en Alajuelita, Desamparados y Goicochea. ¿Cuáles serían o cómo describiría usted las principales, aunque ya hemos hablado un poco de eso, pero tal vez un poco más contextualizado, las principales funciones o actividades que ustedes desarrollan? ¿Cuáles podría usted declarar como las principales? Aunque ya lo hemos visto, sí. Es un poco redundante. Sí, pero una de las principales funciones es el hecho de llevar hasta las comunidades, a las personas, el conocer sobre el acceso a sus derechos, la educación, porque aquí, por ejemplo, también realizamos equiparación de estudios, ¿verdad?, con el Ministerio de Educación Pública, siempre y cuando contemos con la documentación. Yo me encargo de llevarla al MEP y equiparamos un estudio. Si, por ejemplo, yo estudié en Nicaragua hasta la secundaria, pero no me lo reconocen en Costa Rica, es un proceso que se puede validar y reconocer en el país. Entonces, todo eso lo hacemos también. Somos unidad de empleo del Ministerio de Trabajo bajo el Sistema Nacional de Empleo de Costa Rica. Entonces, bueno, yo me encargo de la unidad de empleo y ahí damos asesoría en temas de cómo prepararse para una entrevista, cómo elaborar un currículum y todo lo relacionado a intermediación laboral, ¿verdad? Entonces, lo que se pretende es que la población conozca todos estos accesos y que pueda así integrarse de manera justa, digna y equitativa a la sociedad costarricense. Ok, genial. ¿Podría mencionarnos algunas características, ya lo hemos visto, pero de la población meta? ¿Qué características, digamos, ya vimos? Que tiene que ser población en movilidad humana. También no quiere decir que dejamos de lado la población nacional, pero sí en una minoría. ¿Por qué? Porque hay otras entidades que les van a brindar estos apoyos, ¿verdad? Como el INA, hablemos también de otras universidades o procesos a los que pueden incluirse de una manera más rápida que una persona en movilidad humana. También atendemos mayoritariamente a mujeres, a niñez, a personas sobrevivientes de violencia basada en género. ¿Y qué más puede ser como característica? Encontrarse en estos cantones donde he mencionado. Sí, eso es principalmente, porque no podemos extendernos a otros lugares. Sí, somos un equipo pequeñito aquí en Costa Rica, entonces tenemos que alcanzar la mayoría de personas. Entonces, basado en esa información que usted nos aporta, podríamos decir, por ejemplo, que una persona migrante irregular no podría eventualmente capacitarse en el INA. Ahí es donde entran ustedes. Exacto, por ejemplo, el INA me pide algunos requisitos a nivel educativo, inclusive el tener un documento de identidad en Costa Rica regular. Entonces pueden entrar a procesos inclusive técnicos que nosotros brindamos, y en ese proceso, antes de que la persona culmine, logramos la regularización migratoria, ¿verdad? Que esa persona tenga la información o que ya salga con un documento que sea conforme a su tipo de salida del país, ¿verdad? Pero sí un DIMEX que me permita a mí, un documento de identidad migratorio, ya ejercer mis derechos, porque sabemos que si estamos en una condición irregular en Costa Rica, no podemos acceder a un trabajo, ni a cursos, ¿verdad?, ni a todos los derechos que tenemos como seres humanos. Me llama la atención y me gustaría que nos amplíe un poquito ese tema. Vamos a ver, las personas se les facilitan, ¿verdad?, todas estas condiciones que ustedes dan en el servicio para las personas que van de paso o para las personas que se van a quedar acá. Muy buena pregunta. Sí, no nos centramos en población en movilidad, ¿verdad?, esos que van en tránsito, sino a población que ya se vaya a quedar en Costa Rica, que vayan a tener algún tipo de arraigo. Entonces sí, ¿por qué? Porque nos enfocamos en que estos procesos sean
conforme al mercado laboral que hay en el país, ¿verdad? O conforme la demanda ocupacional que hay en el país. Entonces no tiene sentido que yo reciba un proceso de ciberseguridad, por ejemplo, o vamos a ver cuál puede ser otro. Tenemos otro que es como en temas de cuidados de menores de edad, ¿verdad? Pero no es lo mismo que lo que yo vaya a desarrollar aquí bajo la normativa y legislación costarricense que a lo que vaya a llevar en Chile o en Argentina, ¿verdad? Entonces sí, enfocado en el contexto nacional. En los que se quedan acá. Sí, específicamente. Ya estas otras organizaciones que atienden población que está en tránsito son otras agencias. ¿Cuáles son las estrategias o las formas o las maneras en que la organización pues se sostiene económicamente? Financiamiento de Cooperación Española y de la Unión Europea, son los dos que hay ahorita. Y fondos propios también que la organización ya tiene. ¿Tiene fondos propios? Sí. ¿Tienen algún negocio o de dónde salen los fondos propios? Se van generando a raíz de las ganancias o el porcentaje administrativo que sale al manejar un proyecto. Ah, ok, por los proyectos. Okay. Correcto. Entonces ahí se va generando un fondo que nos permite como... Estas empresas, ¿cómo llama usted? El Fondo Español. La Cooperación Española. Ajá. ¿Eso qué es? La Cooperación Española es como un ente que puede brindar fondos a organizaciones, instituciones para ejecutar X o Y proyectos, ¿verdad? Nuestros proyectos tienen X o Y características como las que les decía, atender a población en movilidad, mujeres y hasta rangos de edades, que sean mujeres jóvenes. Ok. ¿Cuáles podría describir usted como principales fortalezas de ustedes como organización? Principales fortalezas, puede ser el alcance que hemos logrado al corto tiempo, ¿verdad? Hemos atendido ayer, de hecho ayer lunes tenía una presentación y veía que en el 2025 y 2026 se capacitaron a 1046 personas, ¿verdad? Entonces el alcance por año es mucho, es muy amplio. Yo les puedo inclusive hacer llegar una presentación muy general de las acciones de la organización para que ustedes también tengan el mapa de en cuáles países estamos y qué acciones hacemos, eso se los puedo facilitar. Genial. Pero sí el hecho de poder alcanzar a tanta población que en muchas ocasiones no puede salir de sus casas, ¿verdad? El tema también de inclusión. Sabemos que las mujeres tenemos un sobrecargo académico, cuidado de menores, labores domésticas y también trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos que muchas mujeres logren seguir capacitándose, formando? Y también hombres que desconocen sobre los servicios, pero sí, no sé, como fortaleza puede ser el hecho de ese alcance que tenemos con la población, el que llegamos hasta donde nos necesitan y no que las personas vengan a buscarnos. Sí, creo que eso nos diferencia. Y también esperamos que pase el tráiler. Sí. Otra fortaleza puede ser el acompañamiento y seguimiento que damos a las personas, porque no las dejamos solas, ¿verdad? Sino que, digamos, Laura termina un proceso formativo, pero la van a estar llamando para saber si está inscrita en la Agencia Nacional. Está inscrita en la Agencia Nacional de Empleo, si ya consiguió un trabajo, si 3 meses después logró implementar sus ingresos, ¿verdad? Entonces es un constante acompañamiento, seguimiento. Eso está buenísimo, ¿verdad? Porque sí, no solamente lo capacitan y ya, ahora sí, no, siguen ustedes detrás de ellos para seguir motivándoles, seguir viendo cómo siguen, porque ya, y la vida es que a veces, ¿verdad? Podría variar y están ustedes para seguir dándoles la mano, ¿verdad? Sí, pero tampoco que se vuelvan como dependientes de nosotros, sino que tengan esa independencia, esa autonomía, esa libertad de poder ya saber, conocí cómo puedo guiarme las herramientas y ya, voy por mis medios. Sí. Darle los insumos para salir adelante. Correcto. Vicky, las principales oportunidades que tiene su institución de organización para fortalecer sus acciones de trabajo. Entonces, denos tal vez un par de principales oportunidades, dice, que tiene la institución o la organización en realidad para fortalecer esas acciones que ustedes realizan. Siento que una oportunidad muy, muy importante es que, por ejemplo, estamos en límite fronterizo, ¿verdad? Entonces sabemos que en Upala, de sus 8 distritos, 4 son fronterizos. Entonces eso es una oportunidad muy importante para poder atender a la población en movilidad humana
Y ¿qué otra oportunidad puede ser? El hecho de poder trabajar con socios que sean especialistas en materia, ¿verdad? No crean que los técnicos los da la misma organización, ¿verdad? O alguien, funcionario o funcionaria, sino que tenemos nuestro socio que es Universidad La Salle, ¿verdad? Entonces ellos dan los procesos técnicos y certifican bajo el SINAFOR, ¿verdad? Que me permite a mí tener esta certificación validada por el CONARE. Entonces, ¿verdad? Son otros socios que imparten estos procesos. Y no sé. Pero con eso estamos bien. ¿Qué? ¿Cuáles serían los principales recursos con los que cuenta la organización? Infraestructura, equipo humano, material, tecnológico. Sí, tenemos el equipo, ¿verdad? Lo principal, el equipo humano. Entonces, ahorita somos 14 personas contando al equipo administrativo. Y a terreno salimos de momento solo 4, que son los técnicos y, bueno, los oficiales casi no salimos a campo, pero sí acompañamos a procesos de plantear estrategias, proyectos y alguna que otra vez el acompañamiento y seguimiento a la población, ¿verdad? Entonces, sí hay equipo, capital humano, hay equipo tecnológico de trabajo. Pues esta infraestructura no es propia, es alquilada, pero ya vienen desde hace bastantes años alquilándola. Y pues vehículos y todo, ¿verdad? Para su debido trabajo de Cuentan con campo. vehículos. ¿Cuántos vehículos? Al del sur y 3 de aquí. 4. Eso para toda la zona norte. Y O el sur. para Upala. Ah, para todo. Sí. Sí, En el porque hay en- diferentes proyectos. Cuando me habla del sur, me habla de Desamparados y esas zonas. No, el sur quiere decir O zona sur. o me está hablando de la zona sur Buenos como tal. Aires, Corredores, Paso Canoa. ¿Se extienden hasta allá también? Sí, otro proyecto que es de autonomía indígena, que atiende a población indígena, de territorios indígenas. Se llama autonomía indígena ese proyecto. Otro se llama Integrémonos y hay otro que se llama HOP. ¿Y esa base que Pérez León? No, operan desde aquí. ¿Desde acá? Sí, hubo Wow. mucho recorte de presupuesto, entonces el equipo se trasladó aquí y va cada cierto periodo hasta la zona. Sí, entonces básicamente ustedes lo que hacen es, por decirlo de alguna manera, conseguir esas capacitaciones, pero ustedes no dan la capacitación, porque por la cantidad de recursos humanos que tienen, no podrían, pienso yo. Sí, sí la podemos dar, sí tenemos como las competencias para darlas, pero no damos abasto, ¿verdad? Porque son muchos grupos. Entonces lo que hacemos es contratar consultores que puedan impartir estos procesos. Ah, ok, tienen que seguir ciertos requisitos para Correcto, poder ser hacemos términos de referencia, TDR que llamamos, para que se apeguen a esos términos de referencia y impartan así los procesos. Ok, genial. ¿Cuál sería, cómo podría usted darnos un problema prioritario que la organización necesite resolver ahorita? ¿Cómo lo podría usted centrarse en un problema específico y cotidiano, a lo Qué interno de difícil. ustedes, pero que no esté siendo atendido actualmente? Que no esté siendo atendido actualmente, no sé porque yo sé que un problema muy grande es el hecho de no contar con los recursos suficientes para poder dar los procesos con mayor facilidad, rapidez. Considero que si tuviésemos más alcance económico, pues logramos abarcar más rápido a más personas, ¿verdad? No quiere decir que nuestros procesos duren mucho, No, porque sabemos siempre que hay la punto de inmediatez mejora. nos permite que las personas ya puedan trabajar, ¿verdad? Pero sí recursos económicos, ¿qué otro? El hecho de, no sé, es que denme en algún ejemplo para poder darles más. No sé, tal vez hablemos, aquí me ponen unos ejemplos y tal vez usted ya conociendo podría Decime, ampliarlo. Como poco conocimiento de algún protocolo de seguridad, algún tema relacionado con insuficiencia en los recursos bibliográficos, de digitalización, o tal vez es desde la parte económica que usted nos comenta, como algo un poco más específico, ¿verdad? Como estamos de acuerdo, no tenemos suficientes recursos para apoyar a toda la demanda, pero específicamente que como que nos hace falta recursos para X o Y proyecto, no sé, tal vez si con eso amplío el... Sí, tal vez para incentivar más personas emprendedoras, ¿verdad? Sabemos que además de tener conocimiento o capacitación necesitamos un capital de trabajo. Entonces, bueno, ahora viene un nuevo proyecto que nos permite dar un capital semilla para que arranquen o avancen con su negocio.
pero eso también sería un punto muy importante. También otro punto importante es que el equipo a veces es tan pequeño que en temas administrativos se acumulan, ¿verdad? Y hace falta como tener ese apoyo para archivar documentación, para registrar información, entonces sí. Eso va más enfocado sí. a la parte de recurso humano, ¿verdad? Ok. Sí, que hay poquito personal para todo lo que se debe abarcar. Vamos a ver, veámoslo desde otro ángulo. Todo el personal está plenamente capacitado para, bueno, sé que hay diferentes profesionales, ¿verdad? Claramente, pero dentro del ámbito tal vez administrativo, veámoslo así, todos están capacitados para realizar todas las funciones administrativas, o hay alguien o hay algunas personas sí, que... porque hay específicos, ¿verdad? Ahí está el contador, pues el oficial administrativo, que ve como todo lo más amplio, está un auxiliar, un asistente administrativo, ¿verdad? Y pues el resto del equipo tenemos diferentes profesiones y experiencias laborales, ¿verdad? Porque no quiere decir que yo porque esté apegado a una profesión no pueda desarrollarme en otra línea, ¿verdad? Entonces, sí, hay de todo un poco. Pero sí somos muy poquitos. Aquí nos comenta usted que es poco la atención que le dan al usuario, aquí propiamente. Sí, aquí casi Veámoslo desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo ve el tema de la seguridad? ¿Cómo ve el tema de la seguridad aquí de las instalaciones, tanto de día como de noche? Bueno, aquí hay un sistema de alarmas, de monitoreo, ¿verdad? Y de sensores de ingreso, salida y eso, entonces no hay como un personal de seguridad porque no estamos adaptados para atender aquí a la población, ni siquiera hay espacios adecuados como hoy, ¿verdad? Pero sí, en temas de seguridad me parece que sí, hay todo un proceso de seguridad para la casa, ¿verdad? Que tiene alarma y todo lo demás. Pero sí, las atenciones no son aquí propiamente. Podríamos verlo entonces, pensando un poco más, que un problema sí podría ser el no tener las condiciones para atender, aunque no vienen propiamente acá, atender usuarios tal vez. Sí, pero es que nunca se planteó una atención en oficina, sino conocer la realidad de la persona en la comunidad. La realidad es afuera. Entonces eso no es algo que necesitemos tener. Ok, sí le llevo copia. Sí, un riesgo muy grande, ¿verdad? Muy importante es a la hora que vayamos a comunidades. Sí, manejar muchas distancias, ir solas en muchas ocasiones, ¿verdad? Eso puede representar un riesgo importante. Entonces, estamos tratando de implementar de cómo salir en parejas para... Actualmente se salen solos. No, siempre se han salido. Hemos salido solas a comunidades y así hacer atenciones. Sí, pero eso podría ser en cierta forma un poco más riesgoso, correcto. Claro. Más con los altos índices de criminalidad que tiene el país, no sería lo ideal, ¿verdad? Sí, correcto. Y el tipo de vehículos que se manejan y todo, ¿verdad? Entonces puede ser un poco arriesgado para el equipo. Entonces podríamos verlo porque ya es una decisión organización que salga una persona. Ese podría ser un problema, ¿verdad? Sí, que habría que no se está atendiendo y que podría plantearse una solución a fin de generar más conciencia de que es necesario, de que se salgan acompañados. Por lo que dice usted, giras largas, el cansancio a veces pues pasa su factura. El peligro si de hay una situación, a una casa también, ¿verdad? Eso, de entrar a una casa y entra usted sola, digamos. Sí. O el hecho de, veámoslo, de un accidente en carretera, no tenés un testigo a la par, un compañero que diga, mira, también podría ser, ¿verdad? Sí, claro. Ok, claro. Creo que por ahí podríamos. Ok, vamos a ver, basado en pensemos en ese problema, ¿qué podríamos pensar que ha ocasionado, qué causas han ocasionado que se dé esa política institucional de la organización, de que siempre salga una? Tres causas. Probablemente es porque hay muchas distancias o muchos sectores que atender, ¿verdad? Entonces, y atendemos en diferentes líneas. Por ejemplo, yo veo todo lo de empleo, Jacob ve todo lo de emprendimiento, la compañera ve todo lo de protección y prevención, ¿verdad? Entonces, estamos estipulados como desde esas líneas, esos componentes de atención. Y muy pocas veces coincidimos para ir juntas y juntos, ¿verdad? Entonces, puede ser la distancia, que se dividen por sector. Nosotros de inclusión económica no, pero por ejemplo el equipo de protección, una colega atiende La Cruz, San
Carlos y Los Chiles, y la otra atiende Upala, Huatuso, ¿verdad? Entonces hay que dividirse y no podríamos abarcar a toda la población si trabajáramos así como, no sería tan rápido la atención. Ah, ok, podríamos pensar entonces de que, por ejemplo, vamos a ver, usted nos decía que había, ¿cuál es algún compañero que haga campo? ¿Qué profesión es el compañero que hace campo? Agrónomo. Ok, entonces solo hay un agrónomo. Solo hay un agrónomo. Ese podría ser una causa, ¿verdad? Que solamente él no tiene las mismas diligencias en ese momento que otro compañero. ¿Qué sería otro compañero? Sabemos trabajadoras sociales. Ok, tal vez no coinciden las diligencias por andar haciendo o por tener profesiones diferentes en ese momento. No solo por la profesión, sino también por el tipo de acciones que tenemos que hacer en la comunidad, ¿verdad? No siempre van a entrelazarse, ¿verdad? Entonces eso puede ser, sí. Ok, podría ser eso. Los lugares, las distancias, el tipo de diligencias que se realizan y básicamente una cuestión política y organizacional. Podrían ser las tres causas. Ok, vamos bien. Según su punto de vista o su experiencia en el tema de lo que estamos hablando de ese problema, hablemos de esas tres causas, hablemos de tres consecuencias que arroja eso. Sí me lleva copia. Por ejemplo, entonces, ¿qué consecuencias? Por ejemplo, distancias muy lejanas. Una consecuencia, un accidente por el cansancio. Podría ser, pienso yo. Sí, ya ha pasado que las llantas por el desgaste, ¿verdad? En carretera se llegan a ponchar. Entonces ocupamos asistencia en la vía o trasladarnos hasta una llantera y así. Sí, puede ser también el hecho de que nos agarre muy tarde en una comunidad, que no debería ser así, pero sería mucho el riesgo si nos agarra muy tarde en una comunidad, sí. Correcto. Y pues el hecho también que nos vean, siempre andamos uniformados, pero nuestros vehículos no están rotulados. Y tampoco lo veo necesario por temas de protección, pero también pueden interpretar, mira, Laura siempre viene en esa frontier gris, ¿verdad? Entonces ahí hay como cierto nivel de inseguridad para una. Ok, entonces con algunas consecuencias podríamos entonces hablar de un posible accidente, inseguridad y podría que acarrearle en un posible accidente una cuestión administrativa o incluso hasta legal. ¿Verdad? Y también temas de salud ocupacional, tanto rato manejando, ¿verdad? Los malestares corporales que podamos desarrollar. Ok, esa es buena. Perfecto. Bueno, esta pregunta es redundar en lo mismo. Dice, de estas consecuencias, indique su nivel de gravedad. Pues ahí Mi hermano, ¿cómo estás? Pura vida. Pues eso es de acomodarlas de más grave a menos grave. Ok. Ustedes lo acomodan. Ahí lo acomodamos, ¿verdad? Eso sí. Es lo mismo. Sí, ahí no va a haber mayor cosa. Otra consecuencia también puede ser que me pareció muy impresionante cuando iba a esta comunidad de Jomusa, por ejemplo, que es de aquí de Upala, que para mí es muy céntrico. Y me explicaba mi compañero, si te pasas un poquito más allá, ya estás en territorio nicaragüense, y ahí pueden salir los militares y hay que tener cuidado porque te pueden retener el vehículo y te pueden arrestar, ¿verdad? Sí, cruza la línea. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado inclusive con eso. El reconocimiento territorial es muy importante. Ok, sí, saber cuáles son la zona geográfica para no invadir un país extranjero. Territorio. Ok, si se diseñara un proyecto para resolver este problema de andar solo en carretera, ¿cuáles grupos humanos se verían beneficiados? Podríamos pensar de que ustedes como personal principales beneficiados. Y creo que también la población, ¿no? Que atendemos. Correcto. Otro problema muy grande que hay en la zona, bueno, no sé si han manejado por el camino de los Chiles, ¿verdad? Qué diferente sería si la infraestructura, si la carretera estuviese en otro estado. Llegaríamos que como en una hora a los Chiles y no 2 horas. Sí, es terrible, ¿sabes? Ese paso de aquí a allá está terrible. Sí. Ok. Un punto importante, el cómo, creo que esa no es es ruta nacional. Sí. Cómo mejoran esos caminos, ¿verdad? También para poder llegar más rápido. A veces uno piensa que es parte de ya desenfocados de la entrevista, eso es tema municipalidad. Estas carreteras, ¿verdad? Usted se da cuenta cuando llegó Upala, cuando el carro le empezó a brincar, ¿va? Sí. Qué triste. Ok.